Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten? Así no. Bendecidos y en victoria. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Bendecidos y en victoria. Bueno, a mí no me convencieron. Si me van a convencer es que van a dar un salto de la alegría. Van a decir bendecido y en victoria. Y se van a parar así. 1, 2 y 3. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos y en victoria. Ahora sí les creo. Ahora sí les creo. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a dar comienzo. Pero antes de dar comienzo, vamos a ponernos de pie un momentito. Ustedes saben que es bíblico que cuando en el Antiguo Testamento se invocaba a Dios, ¿cómo se hacía? Se levantaba las manos. Está comprobado. ¿Ya me pueden acompañar con musiquita? Está comprobado que cuando Moisés estaban enfrentando a los enemigos, a los filisteos, se le cansaron los brazos, y con los brazos abajo los enemigos ganaban, y el hermano se dio cuenta. El hermano se llamaba ¿cómo? Aarón. ¿Cómo es el hermano de Moisés? Aarón. ¿Y qué hizo Aarón? Aarón le levantó las manos a su hermano. Levántale las manos a la persona que está a tu lado. Levántasela. Le levantó las manos. Inmediatamente comenzaban a caer al piso aquellos enemigos. Porque esto no es fanatismo, esto no es de evangélicos ni de protestantes, esto es de gente de Dios. Que las manos hacia arriba significa mi victoria viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces le vamos a pedir en este momento al Espíritu Santo que venga de una manera especial. Todos juntos, Espíritu Santo, ven. No los oigo. Espíritu Santo, ven. Ven en este momento. Toma control de mi mente, de mis emociones, de mi corazón, de mis sentimientos, de mi ser entero. En este momento, Señor, yo consagro mi mente al Espíritu Santo para que me dé sabiduría, entendimiento y enfoque para escuchar tu palabra. Hoy tú me vienes a hablar, oh Dios, de un tema poderoso. Que no tenga miedo. Yo no quiero tener miedo porque el miedo no viene de Dios. Yo quiero tener fe, confianza plena en ti, Señor. Y por ende levanto mis manos. Levanta tus manos, hermano, y bátela a Dios. Y le digo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. No lo oigo, pueblo. Espíritu Santo, ven. Te necesito, Señor. Necesito que tomes control de todo aquello, Señor, en mi vida que me distrae. Mis problemas, mis preocupaciones, mis miedos, mis temores, mis enfermedades. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Habla con Dios, porque Dios escucha tu oración. Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Aquí está Dios, hermano. Dios habita en la alabanza. Dios habita en la oración. Muchas veces nos va tan mal en la vida y nos llenamos de miedo porque no oramos. Acudimos a los nervios, acudimos al espiritista, acudimos al horóscopo, pero no acudimos a Dios. Hoy Dios te está invitando. Llámame y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes y secretas que no conoces, dice Dios. Mas no te importó, me dijiste ven a mí. Yo te enseñaré el camino del amor. Me miraste. Levanta tus manos y bátelas a Dios. Y no sé qué sentir. Dios está mirando.
adoramos, Señor. y tus pasos seguí. Peregrino de dónde vienes y a dónde vas. Sonreíste y comprendí. Tú me miraste, Señor. Sé muy bien porque dices que eres también comprendí el camino lo eres tú. Desde que tú estás, solo hay felicidad. Oh Señor Jesús, de tu fuente me darás. En tus huellas yo mis pasos pondré. Con tus ojos nunca ciegas miré y te alabaré. Alábalo, alábalo. Mi Señor Jesús, mi Salvador, es contigo. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Dale un aplauso al Espíritu Santo, que se está paseando como brisa suave, como una paloma blanca que está aleteando en este lugar. Está el Espíritu Santo. Tú lo miraste y Él te miró. El Señor nos está mirando con ojos de bondad. El Señor ha venido hoy a levantarnos el ánimo. El Señor hoy ha venido a decirnos: no tengas miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo, no tengas miedo, porque el Señor está contigo. No tengas miedo, porque el Señor está contigo. Díselo, pero díselo creyéndolo, que la persona que crea que el Señor está con él. Vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. El Señor ha resucitado. Un aplauso a la hermandad de Emaús. Que viva Emaús. Pueden tomar asiento en este momento. Hoy el tema que se me asignó fue: no tengas miedo. Hermanos y hermanas, si hoy levantáramos la mano y yo les preguntara: ¿quién aquí ha tenido miedo alguna vez? No quedaría ni una sola mano abajo. ¿A qué? Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a perder el trabajo, a equivocarnos, a morir, a no ser amados, a no poder más. Si alguien se relaciona, que levante la mano. Yo voy a levantar los pies. ¿Verdad? ¿Alguna vez en nuestra vida tuvimos miedo o tenemos? El miedo no es un pecado, no se equivoquen. El miedo no es pecado. El miedo es humano. Repite: el miedo es humano. Lo que sí puede convertirse en problema es vivir gobernados por el miedo. Hay personas que viven
paniqueadas, o sea, en puro pánico, que viven en miedo. Y si el miedo te gobierna a ti, esto es un problema, porque el miedo no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso hoy Dios nos habla con una frase que atraviesa toda la Biblia como un hilo de oro. Y esa frase es: no tengas miedo. Repitamos: no tengas miedo. No es una frase de autoayuda, no es psicología barata. Hay veces que las personas se refugian simplemente en psicologías mundanas. No se trata de eso, es palabra de Dios viva. ¿Qué es? Palabra de Dios viva. No tengas miedo aparece en toda la Biblia, hermano. Es una cosa impresionante. El temita este tema que dice no temas, o sea, no tengas miedo, no temas, aparece más de ¿cuántas veces en la Biblia? 365 veces. ¿Cuántas veces aparece? 365 veces. Si quieres, puedes tomar una para cada día del año. A veces nos refugiamos en estupideces. Yo sé que aquí no, eso es allá en otro pueblo, que la gente le gusta refugiarse en el horóscopo, ¿verdad? Es verdad. Eso no es aquí. Porque si es aquí, se van a condenar. Ustedes saben que eso es un pacto directamente con el diablo. Por si su sacerdote no tiene los pantalones de decírselo, yo se lo digo hoy. Son pactos con el demonio. El que cree en la hechicería, la Biblia dice que no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo tú me vas a poner los ojos y la mirada en un horóscopo? Entonces, que quede claro, eso sí es un pecado. El miedo no es un pecado. Se vuelve un problema cuando nos gobierna. Pero el horóscopo, la hechicería, las cartas, el tabaco, la santería, la brujería, pecado mortal. El que las practica, si se muere en ese pecado, no puede ir para el cielo. Imposible, porque la Biblia sería una mentirosa. La Biblia dice que estos no tienen parte en la herencia del reino de los cielos. Que digan amén ahora. Amén. Las que no se han confesado, a confesarse se ha dicho. Las que tienen a los esposos y que amarrados, la que estás amarrada con el diablo eres tú. Para que sepa. Porque estas cosas no funcionan. Lo que hacen es quitarte el dinero y sacarte de la gracia de Dios. Entonces es bueno hablar de esto, porque estas cosas también causan miedos en el futuro. Si quieres, en la Biblia 365 veces y más aparece esa frase: no temas. Agárrate de ahí, reguíndate de esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hablar de historias bíblicas o pasajes bíblicos donde aparece no temas, de alguno de ellos. Dios se lo dice a Abraham. Abraham es el padre de la ¿qué? De la fe. De la fe. Repitamos, Abraham es el padre de la fe. Y a él le dice Dios: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Génesis 15:1. Génesis 15:1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. ¿Qué le está diciendo con la palabra escudo? Que lo protegerá, que lo guardará, que no importa lo que atraviese, él será protegido y que la recompensa será muy ¿qué? Grande. Eso es para los que confían en el Señor. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor de hoy en adelante y no poner su mirada en estupideces y sanganaces, verdad? Porque confiar en esas cosas del mundo nos va a llevar a la condenación, pero confiar en Dios nos contiene. Todas estas promesas son para nosotros también. Abraham tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque Dios le está diciendo que su descendencia sería incontable, que sería más grande que las estrellas del cielo. Entonces él dice: pero ¿cómo? Si yo no tengo hijos, no tengo hijos. Entonces, al no tener hijo, eso le daba miedo. No veía el cumplimiento de la promesa. Dios le está prometiendo que sería grande la bendición y la descendencia, pero no se ve. La esposa era estéril. La esposa no podía dar a luz. Y Dios no le explica todo a él. Dios se le da a sí mismo: yo soy tu escudo. ¿Qué le dijo Dios? ¿A cuánto le gustaría que Dios nos diga hoy: yo soy tu escudo? ¿Verdad?
especialmente en estos momentos difíciles, que muchas personas están perdiendo sus empleos, muchas personas pues por el frío se han visto afectadas con su manera de trabajar diaria, esto le ha afectado, otros con la salud. Pero quisiéramos escuchar esa palabra, pues esa palabra está en la Biblia, hermano. Si vamos a Génesis 15:1, la vamos a encontrar. Yo soy tu escudo. ¿Qué nos dice Dios? Yo soy tu escudo. El punto número 2 es de Moisés. Dios le dice a Moisés en Éxodo 14:13, no teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les realizará hoy. ¿Cuál era el miedo? Bueno, el pueblo tenía miedo porque era imposible. Habían sido esclavos ¿por cuántos años? 400 años de esclavitud. Hay mujeres que han sido esclavas, hay hijos que han sido esclavos de matrimonios donde el esposo es o drogadicto, mujeriego o alcohólico. Yo sé que aquí no hay nadie. Yo estoy hablando de mí. Sí, nosotros fuimos prisioneros. Vivíamos en la Isla del Encanto, uno de los países más lindos del mundo. Hermano, yo he viajado a todo Latinoamérica y no por ofender a nadie, pero Puerto Rico es otra cosa. Puerto Rico es otra cosa, es que está fuera de liga. El que ha ido a Puerto Rico sabe lo que le estoy diciendo. Los cubanos que viajan a Puerto Rico, los colombianos que viajan a Puerto Rico, lo ponen por todo feo y dicen, nunca imaginé que una islita tan pequeña estuviera tan hermosa. Es lindo, pero sin embargo, el día que yo salí de Puerto Rico a los 15 años, maldije el día en que había llegado a esa isla. Yo llegué ahí cuando tenía 8 años y me tocó ser prisionero de una casa donde mi papá era alcohólico, le daba golpes a mi mamá, le ensangrentaba en el piso, a nosotros nos esclavizaba. Desde que llegábamos del trabajo era ligar cemento a trabajar. Nosotros nunca tuvimos juguetes. En casa había peleas, puños, patadas, gritos, malas palabras, insultos. ¿Ustedes se creen que esto es libre? Éramos esclavos. Yo veía por la ventana el mundo haciéndome, veía a todos mis primos jugar con juguetes. Yo no podía salir de la casa. Y en medio de ese infierno uno se siente esclavo. Hermano, yo quería un día salir de ahí. Yo decía, algún día nos tenemos que ir. Yo creo que la mejor taquilla es matar a este señor. Mi corazón se había envenenado. No, hermanos, no es para reírnos, es algo serio. Matar es un pecado. Y me iría yo también para el infierno si yo mato. Pero cuando uno tiene el corazón lleno de miedo, uno es capaz de hacer cualquier cosa. Y así me sentía yo. Yo tenía hasta un machetito pequeño que dormía abajo del matre, porque yo decía, yo lo voy a picar. Si él sigue abusando de mi mamá, yo tengo que hacer justicia, ya que aquí nadie hace justicia. Yo le había dicho a mis tíos, le había dicho a mi abuela, a la mamá de mi papá, y todo el mundo se burlaba. Pero eso es solo cuando él está borracho. ¡Caramba, está borracho todos los días! Solo cuando él está borracho, pero estaba borracho todos los días. Entonces llega el punto que uno hace cosas por miedo. Yo me acuerdo que recién llegado a Puerto Rico, yo tendría 8 años, y mi papá me dio 25 centavos. Y yo no conozco a este señor. Mi mamá se había separado de él cuando yo tenía 2 años. Un niño de 2 años no tiene uso de razón. Y ahora a los 8 años estoy viendo a este señor por primera vez, y este señor es mi papá. Y mi papá, pues mi mamá me daba dinero para ir a la escuela cuando vivíamos en Brooklyn. Yo le pedí 25 centavos. Le dije, ¿can I have a quarter? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Y me dio la peseta. La peseta en aquel entonces, 25 centavos, alcanzaría para una bolsita de Doritos, y para un refresco frisado que le llamaban Icy. Era una cosa así heladita. Entonces, cuando voy a la escuela, un niño me arrebató los 25 centavos. Yo la tiré en el aire, la peseta, y cuando la fui a coger, un niño me agarró la mano, un niño más grande que yo. Eran 2 hermanos que no habían pasado de grado, estaban colgados en el mismo salón de clase. Y entre los dos me agarraron las manos, se comieron la merienda frente de mí. Y cuando yo llegué a la casa, yo llegué con hambre y yo abrí la nevera. Y cuando abro la nevera, mi papá me dijo, ¿qué tú haces en esa nevera? No son las 5 de la tarde, aquí se cena a las 5 de la tarde. Y yo dije, ¿what? Yo tengo hambre. Yo le dije, yo tengo hambre. Me dijo, ¿qué tú tienes? ¿Qué? Yo tengo hambre. Me dijo, ¿tú tienes hambre? ¿Cómo tú vas a tener hambre? Me dijo mi papá. ¿Cómo tú vas a tener hambre si yo te di una peseta? Y yo, como un niño inocente, le dije la verdad. Lo que pasa es que un niño me quitó peseta. Hermanos,
aquella golpiza me cambió la vida. Mi papá me agarró con una mano y me pegó contra la pared y me cayó a puño hasta sacarme sangre. Y cuando yo comencé a llorar, me dijo: no llore, mis hijos no lloran, que no llore. Y más sangre salía. Y me tragué aquellas lágrimas. Yo jamás volví a llorar hasta los 33 años. A los 33 años yo conocí a Jesucristo y me fui en lágrimas. Pero antes no había llorado. Al otro día, mi papá me dijo: ¿tú eres apellido qué? Yo le dije: mi apellido es Repollé. Y me dijo: repítelo. Mi apellido es Repollé. ¿Y sabes qué? Los Repollé no se quedan dados. Mañana tú vas a llegar al salón y tú le vas a quitar la peseta a ese niño y tú me traes la peseta aquí a ver quién es el más que manda en este salón, si no eres tú. Y yo llegué al otro día al salón por miedo. Estamos hablando del tema del miedo, hermano. El miedo es capaz de turbarnos y hacernos cosas que no son de Dios. Y yo llegué al otro día y le dije: give me my quarter. Y me dijo: ¿qué tú hablas? El nene no sabía inglés. Le dije que me dé la peseta. Y cuando le dije que me dé la peseta, el niño me dijo: yo no tengo la peseta. ¿Tú eres estúpido? ¿Tú no viste que yo gasté la peseta ayer? Hermano, no me pregunten de dónde. Aquel niño flaco de 8 años sacó aquel pupitre. Yo fui capaz de levantar el pupitre, golpear a aquel niño hasta noquearlo en el piso. Cuando el niño estaba en el piso, yo me le trepé encima y la misma golpiza que me dio mi papá se la di a aquel niño. Yo le sacaba sangre y la maestra, histérica, tratando de jalarme, no me podía sacar. El miedo paraliza. Yo no lo soltaba. Yo solo quería enseñarle a mi papá que sí, que yo era hijo de él y que yo no tenía miedo. Y aquel miedo a mi papá me hizo actuar de esa manera. La maestra tuvo que llamar al profesor de al lado para poderme sacar de encima de aquel niño. Y la maestra me dijo: ven conmigo, caminemos. Y caminamos por el pasillo, no al frente de los niños, sino fuera de la aula. Y me dice: ¿por qué tú hiciste eso, niño? Yo nunca había visto esto. ¿Cómo tú hiciste eso? Y la maestra comenzó a llorar. Y yo le dije: maestra, no llores. Le dije: no llores. Lo que es la ignorancia. Yo le dije: no llores, que papá no te vea llorando. Y me dijo: ¿cómo? Y yo le dije: que nosotros no tenemos que llorar, dice papá. Y yo le caí encima a ese niño porque si no papá me iba a dar una golpiza cuando llegue a casa. Me dijo que si no llevo la peseta me va a dar. Y la maestra no lo podía creer, que había semejante monstruosidad dentro de ese hogar. Y me dijo: si yo llamo a servicios sociales, a ti te meten en un orfanatorio y te jodo la vida. Cuando Moisés confió en el Señor, pudo vencer el miedo. Y todas las obras milagrosas que pasaron en el tiempo de Moisés, que si las plagas, que si el Passover, la Pascua, todo lo que pasó fue por la confianza de Dios, de Moisés en Dios. Una situación imposible. Y ahí Dios dice: no tengas miedo. Era imposible liberarse del faraón con aquel ejército. Y aquel pueblo judío no tenía armas, no tenía ejército, no tenía nada. Mas sin embargo, el miedo aparece cuando ya no vemos salida. Pero Dios abre camino donde no los hay. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese mismo miedo, hermanos, me llevó a mí luego a no querer hablar y decirle a nadie la situación que había en casa. Gracias. La situación que había en casa. Eso me hizo a mí hundirme en la calle, en drogas, pandillas, mujeres, sexo, calle. Y más alejado de Dios que nunca. No fue hasta los 33 años que yo conocí a Dios. Porque una madre que ora el Santo Rosario no se cansó de orar. Y un día llegué a los pies de Cristo en una misa con el Santísimo. Y fue ahí que conocí a Dios. Ese día que iba a entrar a la misa, ese día que salí, la razón que iba a ir a esa misa, porque yo no creía ni en Dios ni en la iglesia. Mi mamá me invitaba y yo decía: eso no es para mí. ¿Sabe cuántas veces la dejé plantada? Me llevaba dique a retiros, íbamos a los retiros y yo le decía: mamita, entra tú que yo voy a estacionar el carro. Todavía me está esperando. Yo nunca entraba, me iba. Hasta que un día caí con una sobredosis de droga y ya los médicos no me aseguraban. Y Dios en su misericordia
se acordó de mí porque yo clamé a Él. Por eso yo le decía ahorita, hace un rato, yo le decía, clamen a Dios, pídanle a Dios, porque Dios escucha. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes y secretas que tú no conoces. Y en medio del clamor, Dios se aparece. En aquella sala del hospital, yo llamé al Dios de mi mamá. Y el Dios de mi mamá se apareció. Yo pude abrir los ojos. Y cuando yo llegué al otro día a la iglesia, que fui ahí, el sacerdote, en la entrada, cuando yo iba a entrar, se volvió lo que llaman un combate espiritual. Me llené de miedo. Habían como unas voces diciéndome, no entres ahí se van a dar cuenta que tú eres un drogadicto. Entra para que se ríen de ti, mujeriego. Entra ahí para que se den cuenta que tú eres un abusador y un peleador. Y yo eché hacia atrás. Y cuando eché hacia atrás, había como una voz dulce que decía, hoy es el día que hizo el Señor. Y yo daba 2 pasitos y me echaba hacia atrás. Era la entrada de la iglesia de San Miguel en Newark. Y de momento llegan 2 viejitas puertorriqueñas por la parte de atrás y me han metido esa clase de empujón. Nene, entra que nos vamos a perder la misa. ¿Qué te pasa? Dichosas viejas me han metido un empujón y caí yo así en el medio de una comunidad. Y ahí había una señora colombiana que luego se hizo mi mejor amiga, Marta. Y Marta, que es de Cali, me dio un abrazo y me dijo, joven, hoy es el día que hizo el Señor. Cuando eso era joven, nunca lo olvidé. Tenía pelo y era muy guapo. Y aquella señora me dijo, joven, hoy es el día que hizo el Señor. Y yo no entendía. Lo único que encontré raro, why is she hugging me? Porque me está abrazando. O sea, como yo estaba tan lleno de odio, yo no sabía lo que era un abrazo. Ahí está mi Dios, que no me deja mentir. A mí, mi papá nunca me abrazó. Mi papá nunca me dio un abrazo. Entonces yo no sabía lo que era un abrazo. Y cuando mi mamá, que me añoñó desde que yo era chiquito, hasta los 8 años, hasta que nos juntamos con él, ya no me tocaba. Porque decía, no lo añoñe, no lo toque. Y no me tocaba a ella por miedo. El miedo paraliza y rompe las relaciones. Y yo que estaba tan frío, tan duro, que el corazón se me había ya endurecido y entenebrecido, aquella señora me dio aquel abrazo y yo sentía como la presencia de Dios. Y me dijo, siéntate aquí. Me sentó en la tercera banca. Y cuando me sentó, hermanos, no pasó ni 5 minutos cuando la vieja llega con una de estas y viene y me la pone así en la falda. Y yo le dije, yo que era tan malcriado, señora, ¿y para qué es esto? Me dice, eso es una Biblia que el Señor me mostró que usted va a estar predicando la palabra de Dios. Y aquí estoy, con la palabra de Dios, predicando, no tengas miedo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ese día fue un día muy bendecido. Ese día el sacerdote pasó con Jesús Eucaristía y lo logró poner aquí. Estoy hablando del Padre Chelo. Ese era el Padre Chelo de la República Dominicana. Y ese padre colocó a Jesús Eucaristía aquí en el pecho. Y ese día no salió un demonio de mí, salió una legión. Aquello salió una legión. Yo quedé, empecé a gritar, quedé liberado. Y cuando yo descansé así en el Espíritu Santo, que me desmayé en el Espíritu Santo, no empiezan las viejitas que me empujaron, estaban sentadas atrás de mí. Ay, yo creo que este nene se murió. Y me empezaban a sobar. Y la otra, déjame coger el pulso, que yo sé de esto. Yo cogí 2 meses de enfermería. Yo creo que lo que cogió fue 2 meses de panadera. Vieja sobadora. No, me tenía ya alto y yo no podía abrir los ojos. Yo no sé si alguno de ustedes ha descansado en el Espíritu Santo, pero uno no puede abrir los ojos. Uno queda así como teso. Hoy yo entiendo, porque aquel día a mí nadie me explicó. Cuando yo me paré de allí, que abrí los ojos, y la misa ya el Padre estaba dando la bendición a Joyil Cripín, me fui corriendo. Y yo no quería que nadie supiera. Qué vergüenza, yo me caí, me desmayé. ¿Qué fue eso? Algo pasó, pero algo grande había pasado, porque los músicos estaban cantando unas canciones que yo sabía que había empezado la obra de Dios. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad. Y cantaron esa canción y yo lloraba y lloraba. Ahí está
El milagro, yo estaba llorando, ya yo solté el miedo de que los hombres no lloran y ahora estoy llorando, pero estoy llorándole a mi Creador, al Dios que me hizo, que me creó. Y verdaderamente fue como un sentimiento de que me liberé de esas mentiras del diablo, que son mentiras del demonio, que el hombre no llora. Cuando Dios toca el corazón, cada persona se quebranta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, cuando Dios va delante de nosotros, Dios abre camino. Aquel día es el mismo Dios que me llevó hasta esta iglesia. Y ese día yo pude ser liberado. Como aquel pueblo, Moisés lo sacó de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida. Así mismo hizo el Señor con mi vida. Dios se lo dice a los profetas. Estamos hablando de la palabra no temas, no tengas miedo. ¿Cómo aparece bíblicamente? ¿Y por qué es que nos refugiamos? Porque está en la Biblia. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Vamos a repetirlo. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Qué lindo. ¿Sabes cuántas veces nos angustiamos? ¿Cuántas veces nos da una situación que quisiéramos salir corriendo en nuestra humanidad pecaminosa, en nuestra humanidad? Por eso dije que el miedo es humano, no es un pecado. El pecado se vuelve cuando tú lo dejas dominarte. Cuando tú dejes que tu vida sea o sea, en Puerto Rico decimos a estas personas que están siempre nerviosas, mira, esto es un saco de nervios, saco de nervios, así le decimos, que está todo con miedo, yo no sé si tú debas de ir hoy al grupo ese de Maús porque hace un frío, nena, se te va a parar el corazón y te va a morir. Gente paniqueada. Alguien se murió antes de llegar aquí estamos. Entonces, muchas veces nosotros nos angustiamos y hoy Dios dice, no temas porque estoy contigo, no te angusties porque soy tu Dios. Fíjate bien, Dios no dice, en este texto bíblico, Dios no dice, no tendrás problema. ¿Dios dice eso? No. No sufrirás. ¿Dios dice eso? No. Pedirle a esa iglesia, pare de sufrir, que se dejen de hablar mi caballá. Mentira. Eso no lo dice la Biblia. Todo será fácil. ¿La Biblia dice eso? No. Entonces, fíjate bien, dice algo más fuerte. Yo estoy contigo. ¿Qué dice? Yo estoy contigo. Ahí está, hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios que caerán 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, y a ti no te tocarán, porque el Señor tu Dios caminará contigo de día y de noche. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de eso es que nos tenemos que arreguindar, de la palabra de Dios. Sí, que hay circunstancias difíciles, las hay, que hay momentos que son inexplicables, que no tenemos una respuesta. Sí, los hay, depende de dónde. Me ha pasado muchas veces. Pero yo sé en quién he confiado. Hermano, a mí me ha pasado de todo. Ya conociendo a Dios, sirviéndole a Dios, el llamado era tan fuerte de que Dios me llamaba a ser sacerdote. Y cuando llego al seminario, me encuentro dentro del seminario en el primer año, hermano, con un milagro. A mí no me gustaba la escuela. La encontraba sumamente aburrida. A veces, cuando la maestra ya llenaba las pizarras, antes era así, llenando las pizarras, ya yo me había leído todo y ya me parecía aburrido todo. O sea, no me gustaba la escuela. Y cuando llego a la universidad ya para estudiar para sacerdote, me empieza a gustar. Empiezo a entrar en materia. Las notas eran excelentes, empecé a hacer muy bien. Entonces ya yo sabía que Dios me estaba acompañando, porque esto no era lo mío, esto no era lo que yo quería. Yo quería tener una familia, hermanos. Yo quería tener 5 hijos. En un papelito escribí los nombres de mis hijos. Quería que Dios me diera 3 varones y 2 muchachas, 2 niñas.
Y le había pedido a Dios que todo lo que tenía lo iba a compartir con mi esposa. Antes de yo entrar al seminario me iba muy bien económicamente. Yo tenía apartamentos mirando a las Torres Gemelas en Nueva York. Yo tenía casas en Puerto Rico en urbanizaciones privadas. Yo hacía bienes y raíces y a mí me iba muy bien. Yo guiaba un Mercedes-Benz del año. Yo llegué al seminario de fresco con un Mercedes-Benz. Sí, porque imagínate. El Padre Superior me dijo, ven acá, tú sabes, se estaba burlando de mí. Me dijo, ¿tú sabes de quién es este Mercedes-Benz? Yo, mío. Y me dijo, tú no puedes tener ese carro, que yo, pero ese carro lo pagué yo. ¿Sabes cuántas casas tuve que vender sin vergüenza? Ese carro lo pagué yo. Y me dice, vamos a tener una conversación, cierra la puerta. Y yo dije, esto suena. Y me explicó, lo que pasa es que en la universidad, los estudios tuyos salen en $45,000 al año. Tú no tienes el dinero para pagar esos estudios porque son 8 años. Yo no tengo el dinero para pagarte a ti los estudios. Entonces nosotros dependemos de benefactores que donan al seminario. Y yo quisiera ver cuando llegara un benefactor a donar y que vea ese Mercedes-Benz ahí. Y que te vea a ti montándote en ese Mercedes. Y yo, ok, ¿qué quiere que haga? Vaya y entréguelo. Ay, no, eso no. Eso no. Porque es que él tiene un año. Le dije, él tiene un año, ya pago. Yo había pagado un año en adelantado. Era un lease. No te puedes quedar con él y aquí no lo puedes tener. Pues entregué el carro. Y para la gloria de Dios, sentí que me sacudí de algo que no me servía para mi sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solté el miedo de depender económicamente de mí mismo. Ahora tenía personas que me iban a pagar los estudios y la comida y los libros. Y yo no dejaba que nadie me pagara. Mis amistades eran locas con salir conmigo, porque yo no los dejaba pagar en el restaurante. Yo quería ser ¿por qué yo era así? Por la pobreza que me crié. Porque a mí se me negaban la comida en mi casa. Yo veía a mi papá comerse un pollo entero y a mí me tiraba una alita y nada más. Yo quería que los niños del colegio me dieran un moldisco de su sándwich y me decían, echa para allá, pidión, tú siempre estás pidiendo. Yo sabía lo que era un dolor de tripas cuando aquellas tripas en el salón empezaban a sonar. Y yo me prometí que si tenía dinero, yo no iba a ser igual. Tenía una prima al lado que lo tenía todo. Y la prima tenía a su papá que trabajaba en un hotel carísimo, en el Hyatt, en Puerto Rico, imagínate. Y le traía todos los postres finos del hotel. Y no me dejaba tocarlos. Salte de esa nevera, que nadie te dio permiso. Y luego ahí me los botaba en la basura. Entonces yo me propuse no ser así. Yo quería ser diferente, pero ahora me di cuenta que tenía que volver a depender de la gente, porque Dios me estaba llamando a aguas profundas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no tuve miedo. Entré al seminario y gracias a Dios nunca me faltó un plato de comida. Yo estoy contigo. Punto número 3. No tengas miedo en el Evangelio. Vamos a ver lo que pasa en la Biblia, en los Evangelios. En el Evangelio vamos a usar el primer modelo aquí, sería María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. En Lucas capítulo 1, verso 30, dice la palabra de Dios, cito, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. María tenía miedo, bueno, ella no entendía. Ella era una doncella. Ella era una doncella y no entendía, pero no controlaba. No sabía cómo y Dios no le quitó la misión, le quitó el miedo de su presencia. Pero ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón ninguno? ¿Sabe por qué María preguntó eso? Porque una jovencita que saliera embarazada y no tuviera marido, se le mataba apedreada. La iban a matar, una muerte apedreada. Y ella preguntó, me imagino que había un poquito de miedo, pero yo no conozco varón alguno.
En otras palabras, me van a matar. Y el ángel le dijo: no temas, María, concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. El Señor le quitó el miedo con su presencia. María no solo se volvió la madre de Jesús, se volvió madre nuestra, madre de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A los pastores, dice Lucas 2:10, que la aparición a los pastorcitos era: no teman, les anuncio una gran alegría. El anuncio de la salvación empieza quitando miedo. No temas. Hoy Dios te dice, padre que me escuchas, yo no sé la situación en tu casa, no temas, tus hijos te los arreglo yo, dice Dios. Mujer, no temas, a tu esposo lo controlará Dios. Hombre, no tengas miedo, a tu mujer la controlará Dios. Pero muchas veces nosotros queremos controlarlo todo con la fuerza, con la sabiduría puramente humana, y ahí es que fallamos. Y hoy Dios nos viene a enseñar que bíblicamente hay otros medios para perder el miedo, y esos medios son la confianza en el Señor. A los discípulos Dios le enseña cuando están en la tormenta. En Mateos 14:27 le dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo, porque la barca se movía, el viento soplaba, las olas golpeaban. Jesús no calma primero la tormenta, Jesús se revela primero. Jesús pudo llegar y calmar la tormenta. Él no hace eso. Él primero se revela: soy yo, no tengas miedo. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Antes de que calmara los vientos y la tempestad. Y hoy Dios en este retiro nos está hablando, se nos está revelando y nos está diciendo: no tengas miedo. Pues en aquel primer año, volviendo a lo del seminario que empecé y no lo terminé, en aquel primer año cuando yo llegué, había un muchacho que era bien abusador. Aquel muchacho era racista y era de un hijo de un policía. Óiganse en esto: hijo de un policía irlandés. Está conocido que son de los policías más racistas que hemos tenido en Estados Unidos. En los 70 y en los 80, los puertorriqueños, en los 60 cogieron mucho golpe de ellos, porque eran malos y abusadores. Nosotros tuvimos que pasar todo lo que los otros hispanos están pasando primero. Fuimos los primeros hispanos llegando aquí con pasaporte americano y nos trataban como basura. Y nos querían que habláramos español y nos hablaban malo y nos discriminaban y nos daban multa y esperaban, se nos iban detrás en los carros, en los pueblos. Cuando te mudabas tú, que estabas ya ganando un poquito de dinero, el puertorriqueño pues ganaba un poquito más porque empezó a hablar inglés, empezó a trabajar mejor, y que a ellos cuando se empezaban a mudar a barrios de blanco, los perseguían y los hacían mudarse, hermano. Mi papá me cuenta historias de horror de cómo esa gente los trató. Pues miren, hermano, el hijo de este policía racista está en el seminario y agarra la camioneta y vamos a servir a esto que le dan comida a los pobres, las monjitas estas de Madre Teresa de Calcuta en Newark. Nosotros íbamos a ayudarle a lo de la comida. ¿Y qué pasa? Que por el camino había un puertorriqueño en Newark con la bandera de Puerto Rico. Tenía una cosa aquí de la bandera de Puerto Rico y tenía una camisa bien grande. Era casi el mes este de la parada puertorriqueña, y tenía una camiseta con la bandera de Puerto Rico, pero él estaba en droga, en lo que llaman heroína, y así como que se iba a caer. La heroína da con eso, y él hacía como que se iba a caer. Y me pueden creer que el seminarista que está estudiando para ser sacerdote le tiró la banda encima y le empezó, se la pegó así y le empezó pi, 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 a tocar la bocina, y el hombre se iba a caer. Y cuando el hombre se iba a caer, yo le grité, le dije: ¿qué hace? What are you doing? Y cuando le dije eso, me dijo: ¿tú no ves lo que hago? Ahí hay un puertorriqueño. Él sabía que yo era puertorriqueño. Ahí hay un puertorriqueño y lo estoy tratando de matar, porque si lo mato, el gobierno me da $500 por salir de este infeliz. Si eso hubiera pasado hace 8 años atrás, yo le arranco la cabeza. Yo le dije:
tú eres un racista que se le ha endurecido el corazón, porque obvio que viene de una familia malévola. Y ese corazón no puede ser de sacerdote. Yo te pido en el nombre de Jesús que tenga las agallas y los valores de decirle a tu papá que ya tú no los quieres complacer a ellos siendo sacerdote, porque tú eres un sinvergüenza. Díselo, díselo. La discusión quedó ahí y yo no le dije nada. Al otro día yo le iba a decir, hablemos, porque esto no le agrada a Dios. Y me hizo así: yo no tengo nada que hablar contigo. Pasaron 5 meses y cuando llega la evaluación, él, sacerdote, era irlandés y era amigo del papá de él, y yo no lo sabía. ¿Y sabe lo que me dijo? Tú te tienes que ir del seminario. Yo le dije, ¿perdón? ¿Y yo qué? Me dice, tú te tienes que ir del seminario. Tú le gritaste a un seminarista y lo insultaste y luego le hablaste en español. Y yo, espérate, que la cosa no fue así. No, tú te tienes que ir. No, yo me voy. Yo sí me voy de aquí, porque yo no quiero estar donde haya gente racista. Y obvio que tú estás cogiendo el side de él, pero ¿sabes qué? Mañana mismo te caigo aquí, esto te lo juro, mañana yo te caigo aquí con mi abogado, porque te voy a demandar de discriminación, porque yo no he hecho nada malo. Cuando yo le dije así, me dijo, pues dime tu side de la historia. Cambió todo. Dime el side de tu historia. Y cuando yo le dije, aquel sacerdote comenzó a llorar. Y, o sea, entró en un llanto y me pidió perdón. Y me dijo, perdóname, pero yo no sabía esa. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué tienes que actuar con una versión de la historia? No, porque el papá de él es muy amigo mío y yo lo creería incapaz. Después te equivocaste, porque ahora mismo tú lo vas a llamar a él aquí, porque yo no tengo nada. No, yo te creo, no, llámalo, porque si tú no lo llamas, yo voy a llamarlo al obispo. Y vas a llamar al otro testigo, porque habían 2 seminaristas más. ¿Sabe qué rápido se arregló esa situación? Pero en ese momento, hermano, sentí miedo. Dije, ¿esta es la iglesia de Cristo? Y después me di cuenta, en oración, yo no trabajo para el hombre, yo trabajo para el Señor. Y todo miedo que el diablo nos trate de meter. Por ejemplo, les comparto esto, hermano. Yo no sé si ustedes están captando. Yo les estoy abriendo mi corazón a ustedes como sacerdote. Les estoy hablando la verdad con la palabra de Dios. Porque ustedes van a tener inconvenientes dentro del grupo. Ustedes se creen que al meterse en Emaús no va a haber problema. En todo lugar hay problemas. Los hay en los carismáticos, los hay en los catecúmenos, los hay en Emaús. Pero ustedes no tienen que salir corriendo. Aquí está Dios. Y hay que buscar la solución y hay que buscar cómo llevar la fiesta en paz. Eso quiere el diablo, que te dé miedo a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es de los chincheros. Entonces, ¿dónde te vas? A la discoteca. Punto número 4. Después de la resurrección, estamos hablando de encuentros en la Biblia donde Jesús o Dios le dice no tengan miedo. Después de la resurrección, en Mateo 28:10, Jesús le dice no tengan miedo. La resurrección, hermanos, es la victoria definitiva sobre el miedo, especialmente el miedo a la muerte. Hay muchas personas que tienen miedo a la muerte. Hay personas que no quisieran morirse. Y yo los invito hoy a confiar en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Entonces hoy el Señor nos llama a no tener miedo, a tener confianza plena en Él. Punto número Párrafo número 4. ¿Qué dice el catecismo de la iglesia acerca del miedo? Bueno, en el numeral 150, en el catecismo dice algo esencial, hermano. Dice, la fe es una adhesión personal del hombre a Dios. Y más aún, dice en el 1.63, la fe hace gustar ya desde ahora el gozo y la luz de la visión bienaventurada. El miedo nace, hermano, cuando nos apoyamos solo en nosotros mismos.
Cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, nace el miedo. Yo me puse a pensar por un momentito, cuando pasó esta situación, yo me puse a pensar, bueno, esta gente son blancos y se entienden entre ellos. Seguramente, después que salí de aquella oficina, allí va a pasar algo y me van a acusar, pero no, Dios acomodó todo. Al que votaron fue el muchacho. Y a mí me pidieron perdón. ¿Por qué? Porque confié en el Señor. Y la verdad salió a la luz. Dice el catecismo, también nos enseña en el numeral 2734, la confianza filial es la respuesta del creyente al amor de Dios. La confianza filial, filio es hijo, amor de hijo al Padre. Cuando tenemos una confianza de hijo a Dios Padre, nos ayuda a nosotros a creer en el amor de Dios. Los santos de la iglesia, había un santo de la iglesia que decía, no tengan miedo. ¿Quién era ese? En su pontificado, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía, no tengan miedo, abran más todavía, abran de par en par las puertas de su corazón a Cristo. No lo dijo desde la comodidad, lo dijo después de guerras, cuando habían guerras, persecuciones, atentados, sufrimiento físico. No hay uno, Polonia, el país donde era el Papa, él era polaco, es uno de los países que más ha sufrido. Yo acabo de venir de Polonia este verano que pasó y, hermanos, la historia de esa gente es triste. Ustedes saben que ellos fueron gobernados por los rusos y los alemanes por años, por cientos de años, y en la miseria humana ellos le prohibían hablar su idioma. Con miedo, ellos se escondían con miedo en sótanos, en basement, a hablar en polaco, y por eso el polaco nunca murió, porque ellos estaban obligados a hablar en ruso. ¿Ustedes saben lo que es eso? Quitarte el idioma, la cultura, todo, tu posición. Era un país comunista, o sea, era un infierno. Y el Papa Juan Pablo II, en medio de todo eso, Dios lo llama a ser sacerdote y luego a ser Papa. Y fue él el que ayudó a que se cayera la pared esa de Berlín y el comunismo se fuera. Entonces, cuando nos confiamos en el Señor respalda. Santa Teresa de Ávila dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Y qué diría San Francisco de Asís? Bueno, él renunció a todo. Un hombre rico, un hombre de posición, y ganó una libertad interior que es ser libre para servirle a Dios y sin miedo. El miedo en la vida diaria, hermanos, es un problema. Hoy la gente tiene miedo al diagnóstico médico. Hoy las personas tienen miedo a la economía. Hoy la persona tiene miedo a la inseguridad de estar en este mismo país, al futuro de los hijos, al quedarse solo. Hoy Jesús te dice personalmente a ti que tienes miedo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No porque todo va a salir como tú quieres, sino porque Dios camina contigo. Hay cosas que no salen como tú quieres. Yo quería mi familia. ¿Hay algo malo con querer una familia? ¿Hay algo malo con querer tener hijos? No, pero no era lo que Dios quería para mí. Y miren, hermano, no me ha ido nada mal, porque no tengo 5 muchachos, los tengo a todos ustedes. Los tengo a todos ustedes. Hoy había una actividad bien linda en mi iglesia. Había una actividad de, ¿cómo se llama eso? De parejas. Una noche romántica, qué sé yo cómo se llamaba, pero algo bien lindo. Decoraron ese salón con todo el lujo. Y la gente, padre, no te vayas. Y yo, por no ofenderlo, no le dije, es que tengo otra familia que me está esperando, aleluya, porque yo soy de todos. Yo soy Emaús, pero también trabajo con todos los otros grupos de la iglesia porque soy sacerdote. Al ser sacerdote tengo que trabajar con los otros grupos. Yo conocí a Dios en la Renovación Católica Carismática. Y sin embargo, cuando fui al grupo de Emaús, tuve un encuentro con Dios. Mi retiro fue increíble. Yo no puedo hablar de retiro, pero le digo que el que no lo ha tomado, no pierdas más tiempo. Anótate, porque Dios tiene algo grande para ti.
Bueno, ya estoy terminando. Le quiero dar algunas claves pastorales para vivir sin miedo. Primero que nada, Romanos 8:31 les dice en esta noche: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Punto número 1 de las claves pastorales para vivir sin miedo: ora incluso cuando tengas miedo. ¿Qué vamos a hacer? Aún cuando tengamos miedo. Dice el Salmo 56:4: en el día en que temo, yo confío en ti. En el día en que temo, yo confío en ti. Punto número 2: no camines solo. La fe se vive en comunidad. Por eso la hermandad de Emaús. No camines solo. Déjate de bobadas diciendo: no, es que yo tengo a Dios. Mire, y hace la mímica así: es que yo tengo a Dios aquí. Dios vive aquí y yo paso pochinchero de la iglesia, no quiero nada. No, hermano, esas son trampas del diablo, son mentiras del enemigo. Dios llama a reunirnos en comunidad. Esta es la iglesia de Cristo, y en esta hermandad, créanme que Dios se les va a seguir revelando y diciéndoles a ustedes que no vale la pena tener miedo. Punto número 3: recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. La memoria sana el miedo. Hermano, no me puedo ir de aquí sin decirle que cuando yo vine a los pies de Jesucristo y tuve mi encuentro personal con Jesús, Eucaristía, ese momento cambió mi vida. Yo fui a la iglesia el otro día y le dije al sacerdote: ¿me podrían enseñar el pedacito de esa galleta que tenían por ahí? ¿Un pedacito de qué? Sí, una wafer blanca que paseaba. Y me dijo: muchachos, esa es la Eucaristía. Venga, que lo voy a catequizar, catequihuat. Yo nunca había oído la palabra catequesis porque a mí nunca me habían llevado a la iglesia y ya tenía 33 años. Yo hice mi primera comunión y hice mi confirmación a los 34 años. Y a los 45 años ya fue ordenado sacerdote. Cuando Dios quiere algo, Dios quita el miedo. Y hermanos, fue una experiencia única llegar delante de Jesús todos los días. Ahí a mí se me fue el miedo. Yo pensaba que yo no podía estar sin droga. Yo consumí droga desde los 15 años hasta exactamente los 33 años todos los días. Como yo manejaba dinero, como tenía dinero, yo no tenía que esperar que alguien me regalara la droga. Yo compraba la droga. Yo iba y la buscaba en sitio al por mayor para tenerla. Y en la discoteca yo vendía a par de personas. Yo seleccionaba como 10 personas y con eso sacaba muchísimo dinero para meterme toda la droga que quería de gratis. Entonces yo me dañé la vida por tantos años. Y tenía miedo a salir de ese infierno. El día que yo llegué a la casa después del encuentro con el Señor, yo llegué todo tembloroso porque yo sabía que había droga en mi casa. Y yo llegué a botar esa droga. Y cuando tomé la droga en la mano, yo comencé a temblar y no sabía qué hacer. Y me aproximé al toile, al inodoro, y yo floché aquella droga por aquel baño para arriba. Y bendito día, porque jamás en la vida he tenido que depender de esa porquería. Mi sanación pasó en un abrir y cerrar de ojos con Jesús Eucaristía. Yo no fui a ningún programa de rehabilitación, les estaría mintiendo. Mi programa de rehabilitación se llama Jesús Eucaristía. Entonces, no tengan miedo. Yo no conozco tus problemas, pero sé que Dios los puede resolver. Dios resolvió mi vida. La razón de mis problemas era mi niñez. Odié a mi papá con todo mi corazón. Nunca he sentido tanto odio por una persona como mi padre. Y así luego se volvió aquel odio en amor. Le pedí perdón a papá por odiarlo. Le dije: yo te odié con todo mi corazón, pero hoy entiendo que yo no tengo parte ni suerte del reino de los cielos si yo te sigo odiando. Yo necesito que tú me perdones y yo necesito perdonarte a ti. Y anda, ahora vamos a arreglar cuenta. Dime, ¿por qué tú me hacías esto cuando niño? Mi papá, yo era bien flaco, no quería comer, y mi papá me atacuñaba la comida, me hacía así: ¡come! Y la comida se me salía así por toda la cara y yo tenía tanto asco a la comida de él. Yo no quería saber de frijoles, de nada de eso. Yo lo que quería era la comida que mami cocinaba. Cuando él cocinaba, me atacuñaba la comida. Yo le dije: por favor, solo dime, yo te quiero perdonar, pero yo quiero saber la raíz. ¿Por qué tú hacías eso? ¿Y sabe lo que me contestó? Yo no quería, mi papá era analfabeto.
Mi papá no terminó la escuela. Me dijo, yo no quería que tú pasaras hambre, hijo, porque yo cuando niño pasé mucha hambre. Y tu mamá, tu abuela, mi mamá, me castigaba y me dejaba sin comer. Y yo no quería que Pedrito tuviera hambre. Y yo le dije, ¿por qué no me dejabas salir a jugar con los niños? ¿Por qué tú me encerrabas a mí a las 6 de la tarde con un candado? Y me dijo, para que no te mataran, hijo, para que no te mataran. Y empezó a llorar. Y él, para que no me mataran. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Que me matara quién? Y ese hombre cayó de rodillas y empezó a llorar. ¡No! ¡No, papá, no! A su papá se lo asesinaron en sus ojos a los 9 años. 9 años tenía aquel niño cuando quedó traumado. Ahora era yo el que le pedía perdón a papá. Todos los años pidiéndole, odiándolo, maldiciéndolo, echándole la culpa. Este alcohólico no sirve para nada. Pero nunca le pregunté, papá, ¿por qué tú bebes todos los días? Y era porque aquel niño de 9 años había contemplado a su padre ser asesinado ante sus ojos. Vieron que todos tenemos una historia. Y nosotros a veces somos tan duros con las personas que están hundidas en la droga y en los vicios. Hermano, ninguna mujer me pudo arreglar. A mí me gustaba la mujer que fuera muy fina, que ganara buen dinero y trabajara en Manhattan igual que yo, para que fuéramos compatibles en los lujos. Y eran mujeres bien estudiadas y con buenas profesiones. Y me trataban de arreglar la vida y yo no me dejaba acercar a nadie. Cuando me hablaban de tener un hijo conmigo, cuando me hablaban de casarse conmigo, yo tenía miedo. Porque yo creía que el matrimonio era el infierno que yo había vivido en casa. Y decía, no, I don't want any kids. Yo no quiero niños. El miedo paraliza. Y hoy Dios los está llamando a ustedes a confiar en Él. Pongámonos de pie un momento.